Bueno, buenas noches. Esta es la primera charla que vamos a tener para festejar los 2 años del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Hoy vamos a hablar con Diego Silva, que es jurista y profesor de Derecho, es redactor del proyecto de regulación legal del cannabis en Uruguay, que se sancionó en 2013, y es autor, entre muchos artículos, algunos libros, de un estudio, creo yo, el más importante que hay sobre esta cuestión en Uruguay, que se llama Drogas y Derecho Penal en el Uruguay, Tolerancia, Prohibición, Regulación, Evolución del Derecho Uruguayo, su doctrina y jurisprudencia. Análisis de la Ley de Regulación y Control del Mercado de Marihuana. Además, Diego Silva Forné es editor de la revista de Derecho Penal y director del Grupo de Estudios en Política Criminal, del cual seguramente charlemos un poco hoy. Y bueno, una pieza clave en el avance mundial de la regulación del cannabis. No tengo ninguna duda. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Emilio. Eso capaz que ya es demasiado, pero por lo menos poniendo el granito de arena en el lugar en que nos toca cada uno. Yo diría que pusiste la playa más que el granito de arena. Bueno, no sé, Casi. seguimos trabajando, digamos. Sin prisa, pero sin pausa. Muy bien. Hay mucho para hablar, pero creo que lo que muchas personas que van a ver esto y lo están viendo se preguntan es, vos que estuviste dentro de la redacción de ese proyecto de ley, que viste pasar tanto la administración y la implementación durante el gobierno de Mujica, de Tabaré Vázquez y hoy, con un partido distinto al Frente Amplio, que es el que sacó la ley, ¿cómo ves la aplicación de la ley? Yo tal vez lo primero que quisiera señalar, y para todas las personas que están compartiendo con nosotros esta instancia, es evitemos la mistificación de las leyes. No pensemos que con sancionar una ley se van a solucionar todos los problemas vinculados con una materia determinada. Y esto es especialmente, o sea, la experiencia ha sido especialmente relevante en relación con la regulación de la marihuana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque existe un poco aquello de pensar esa mistificación de la ley como un instrumento mágico que soluciona todos nuestros problemas y que pensemos que sancionada la ley, bueno, ahora sí, está todo bárbaro, vivimos en libertad, hacemos todo lo que queremos. Y lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque venimos de un siglo de prohibicionismo, estamos rodeados de una estructura burocrática y represiva que es prohibicionista. Vivimos en un mundo que es básicamente prohibicionista. Vivimos también rodeados de una burocracia nacional e internacional que tiene importantes intereses económicos en el prohibicionismo. Y después también vivimos con una cultura estatal del prohibicionismo, que eso sobre todo hace carne en todos los segmentos del sistema penal, la corporación policial, los fiscales, los jueces y los operadores del sistema penitenciario. Entonces, esto lo que me parece que pone de relieve, y así con carácter muy relevante, es que legislar es el primer paso para avanzar en mecanismos de garantización de los derechos de los consumidores, en nuestro caso, de los consumidores de cannabis. Pero junto a ello tiene que venir una, digamos, una permanente y vigilante y atenta actuación de la sociedad civil y por otro lado permanentes también políticas públicas. Sin políticas públicas claras, definidas y financiadas, es imposible avanzar en la implementación de un marco regulatorio. Yo diría que eso es esencial. Claro. Quería recordar, y vos fuiste muy crítico en ese momento,
que al principio de la puesta en marcha de la regulación se tuvo que armar un instructivo específico para las fuerzas policiales, para este caso, ¿no? Para el tema de lo que era cultivar cannabis, tener plantas, etcétera, pero que ese mismo, recuerdo haberlo tenido en las manos, era como una especie de protocolo policial, tenía errores, o sea, no tenía una interpretación muy limitada de lo que era la regulación, por ejemplo, este tema del límite de las 6 plantas. ¿Cómo fue en ese caso? ¿Cómo ves todo este desarrollo de la policía que empezó bastante mal, pero que tampoco fue bien direccionada políticamente al principio? Hoy hay otros problemas que vamos a discutir, pero digo, al principio de la implementación. El protocolo policial yo creo que fue una buena iniciativa en el sentido de que frente a unos cuerpos policiales que en general tienen una capacitación muy mala, y en particular en relación con las sustancias psicoactivas ilegales, tienen un concepto absolutamente demonizado o satanizado, como que era necesario hacer un instructivo, un material de fácil lectura, de fácil comprensión para el conjunto de los agentes policiales de todo el territorio. En ese sentido, la iniciativa fue buena. Pero claro, ¿qué pasó? Al estar redactado en esa forma simple, sencilla, se explicaban también a los agentes policiales cuestiones que ellos no debían decidir, sino que eran cuestiones objeto de decisión, en todo caso, por las agencias judiciales y no por los cuerpos policiales. Y ahí tú pones muy bien, Emilio, el ejemplo de la cantidad de plantas, los actos de registro. Todas esas cuestiones únicamente debían ser controladas en caso de que hubiese algún comportamiento con apariencia delictiva y que el cuerpo policial entendiese que correspondiese ponerlo en conocimiento de las autoridades fiscales para iniciar una investigación. Pero entonces el tema, yo creo que ahí estaba uno de los errores principales. El sistema regulatorio de Uruguay no es un sistema de regulación en base a cantidades, sino que lo que determina la licitud de la tenencia de sustancia, en este caso de cannabis psicoactivo, es el destino, ¿no? Que es el consumo personal, ya sea individual, colectivo, en el ámbito doméstico, en la vía pública. Pero ahí hubo confusiones en tanto se le dijo a los cuerpos policiales que las cantidades que aparecían en la ley eran cantidades límites, cuando expresamente la ley dice que no son cantidades límites, sino que son únicamente cantidades que sirven como garantía para los consumidores, funcionando como presunciones de destino lícito. Esto es, si yo tengo conmigo hasta 40 gramos de marihuana, la ley presume que la tengo para mi consumo personal. Esto no quiere decir que si yo tengo 60 gramos de marihuana estoy cometiendo un delito. No. Lo que la ley dice es que por el exceso, por la cantidad que va más allá de esos 40 gramos, en el caso de que hubiese alguna conducta de apariencia delictiva, el juez interviniente tendría que determinar, conforme a las reglas de la sana crítica, esto es el principio de valoración de la prueba en materia penal, si el destino de esa tenencia era el consumo personal, por cuanto el destino se transforma en ilícito si fuese para traficar. Lo mismo pasaría con las plantas, digo, si uno tiene 10 plantas. Lo mismo pasaría con las plantas. Claro. Mientras esas 10 plantas sean para uso privado, para uso personal, no haya lo que se diría una tentativa de comercialización, mientras las policías no tengan una prueba de tentativa de comercialización, pueden investigar, pero no es un delito tener más si no hay pruebas de que uno las va a vender. En todo caso, lo que recuerdo de algún funcionario del IRCA, del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, es que si había alguien que tenía muchas plantas, más de 6, podría tener 20, y estaban todas floradas, les cortaban las plantas y se llevaban
una cantidad. Eso me lo han dicho. Me parece raro porque coincido con vos que si la idea es el destino, si el destino es para uso personal, no importa si son 6 o 10, es para uso personal, privado, no deberían incluso sacarme más 4 plantas si tengo 10. ¿No? No, lo que sucede es que, como recién hablábamos, hubo un gran desconcierto en relación con la aplicación de la ley. ¿Y eso por qué? Porque si bien los legisladores fueron muy claros, y cuando uno lee lo que es tanto la exposición de motivos del proyecto, los informes en mayoría de las comisiones legislativas, la discusión parlamentaria, todo esto queda clarísimo. Pero después, cuando, digamos, los temas llegan a manos de los operadores policiales, fiscales y judiciales, ¿no?, la enorme mayoría de ellos no se enteró de nada. Y después, lamentablemente, con el cambio de modelo procesal penal en el Uruguay, que ahora se rige por un modelo procesal penal acusatorio, donde cerca del 99% de los casos se soluciona a través de acuerdos, esto es, vía proceso abreviado, directamente ya los operadores judiciales no estudian derecho penal, porque lo único que hacen es hacer acuerdos. Quiere decir que del derecho de fondo prácticamente no saben nada. Y esto no solo lo digo yo, esto es una experiencia de ver las barbaridades que se han verificado, por ejemplo, en autorizaciones judiciales para allanamientos frente a situaciones donde no había ilicitud alguna, o pedidos fiscales de formalización frente a situaciones lícitas. Esto quiere decir que los operadores fiscales y judiciales, lamentablemente, yo creo que no podemos echarle la culpa a ellos, sino en parte también por un grave defecto estructural, porque están absolutamente desbordados de casos, porque se implementó un sistema procesal penal sin los recursos suficientes, sin la capacitación suficiente para sus operadores, sin las condiciones tanto de personal como de recursos materiales para la implementación plena. Nos encontramos con un sistema procesal penal que está absolutamente desbordado. Y como está absolutamente desbordado, los operadores del sistema, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tratar de solucionar todo en la forma más rápida posible o en la forma que tienen a mano, y eso lamentablemente redunda en disminución del sistema de garantías y después en enormes carencias en cuanto a la capacitación de los operadores del sistema. Y este es uno de los principales defectos que verificamos. Lo que, digamos, ustedes pusieron en el grupo de estudios en política criminal, en un comunicado que sacaron en abril, es que, bueno, sigue habiendo allanamientos, como decías, a personas que cultivan, sin pruebas suficientes, etcétera, digamos, como que la policía sigue haciendo sus, entre comillas, investigaciones, pero también está pasando algo que me parece todavía más grave, que es que el Ministerio del Interior quiera romper la confidencialidad del registro de personas que cultivan. Bueno, es una discusión, sí. Digamos, que la ley aseguraba la protección de los datos, era como uno de los grandes fuertes para poder anotarse, para inscribirse. Recordemos que hay que inscribirse para cultivar, para tener un club o para comprar en una farmacia, hay que inscribirse en un registro que tiene protección de datos. Digamos, y ahora el Ministerio del Interior intenta entrar y no se entiende muy bien con qué argumento quiere entrar, poder verlo, digamos. Bueno, ahí tenemos un par de cosas que es preciso aclarar brevemente. En primer lugar, hay una tendencia jurisprudencial y también de fiscales, sobre todo las fiscalías de estupefacientes de Montevideo, que han llegado a la conclusión de que las cantidades que establece la ley en relación con la marihuana son cantidades límite. Razonamiento que, por supuesto, no cuenta con ningún fundamento racional, o sea que es directamente irracional y es una forma de facilitar la prueba. Cuando no se tiene prueba de los hechos delictivos, se recurre a ese fácil expediente de pretender entender que las cantidades establecidas o mencionadas por la ley son cantidades límites cuando evidentemente no lo son. Lo que sucede es que esta tendencia jurisprudencial y fiscal, por el momento,
no tenemos muchos datos, pero es bastante importante. Y eso entonces incide también en la actuación del cuerpo policial. Cuerpo policial que además ha cerrado filas en contra de la regulación, porque no nos olvidemos que la existencia de regulación, esto es, transparentar todo un mecanismo o toda una cadena de producción de una sustancia, transparentarla al hacerla lícita, quita al cuerpo policial, ¿no?, importantes fuentes de corrupción. Entonces, como que importantes sectores de la corporación policial están abroqueladas en contra de la regulación. Y ahora allí viene el tema que tú mencionabas de la pretensión de la corporación policial de acceder a los datos de registro de los clubes canábicos. Bien, esto es una propuesta absolutamente carente de razonabilidad. ¿Y esto por qué? Si la policía en una investigación tiene indicios de que en un club canábico se están llevando a cabo actividades ilegales, esto es, producir para narcotráfico, allí directamente pide una autorización judicial y procede, ¿no?, conforme con las directivas del fiscal interveniente en el caso. Para eso no precisa en absoluto que se releve el secreto de los datos del registro. El tema es que, como en la mentalidad policial orientada tanto por un lado por la demonización prohibicionista, como por el otro lado por el de recuperar parcelas de poder, porque en definitiva de eso se trata, también tener parcelas de poder, existe la pretensión de acceder a los datos del registro. Esa pretensión de acceder a los datos del registro es ilegal y es más, es inclusive inconstitucional. ¿Y esto por qué? Porque los datos del registro están catalogados por la ley como datos sensibles. Esto quiere decir que al ser datos sensibles, porque hacen a la vida privada de las personas, salvo que existiera alguna razón fundada que autorizara a los magistrados, como dice el artículo 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, el Estado no puede inmiscuirse en las acciones privadas de las personas. Hay un texto similar en la Constitución de Argentina, ahora no recuerdo el artículo, pero dice exactamente lo mismo que el artículo 10 de la Constitución uruguaya. El artículo 19 de la Constitución, pero Exacto. Bueno, en el caso de ustedes no dice Dios, en el nuestro dice que quedan exentos claro, los magistrados y reservadas solo a afortunadamente, Dios. afortunadamente el Estado uruguayo se secularizó ya hace más de 100 años. Pero, en efecto, esa pretensión del Ministerio del Interior es irracional, infundada e inconstitucional. Son datos que no se pueden brindar, porque aparte, la ley de protección de datos, dentro de los principios que son universales en materia de protección de datos, no es un invento del legislador uruguayo, fíjense si el legislador uruguayo va a inventar principios en materia de protección de datos, establece claramente que toda conformación de base de datos, los datos solo pueden utilizarse para la finalidad para la cual fueron relevados. Esto quiere decir que si se hace un registro, que es a los efectos de que tanto los consumidores como los cultivadores, como los clubes, tengan un marco regulatorio de control que aparte no está a cargo de la policía, está a cargo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es una persona pública no estatal. Ese control no se hace a efectos ni penales ni policiales, sino a efectos fitosanitarios y a efectos de el control de que se están cumpliendo con los procedimientos y con los protocolos que establece la ley y su reglamentación. O sea que esta pretensión policial es una aberración y esperemos que ahora en la rendición de cuentas que se está votando en el Parlamento no tenga acogimiento. Quería preguntarte algo que hay bastante intriga en Argentina. En algún momento un funcionario, si no me equivoco, el ministro de
de Turismo sugirió la idea de poder que los extranjeros, las extranjeras puedan comprar cannabis en Uruguay. Hoy sabemos que eso no se puede, más allá del mercado gris que se puede ver en Colonia, Montevideo, en Punta del Este, etcétera, no hay venta a extranjeros ni extranjeras, etcétera. ¿Hay discusiones? ¿Se puede decir algo, Diego, de esto? ¿Qué opinas? Sí, eh, hay, digamos, hay ya una iniciativa parlamentaria que no sé si todavía eh, ha tomado estado público, pero sí, pero hay legisladores de la oposición, o sea, del Frente Amplio, que están por presentar o han presentado probablemente ya un proyecto de ley en relación con el acceso al cannabis de aquellas personas no residentes en Uruguay. Por supuesto que esto recién se ha presentado, se está por presentar. A nosotros se nos pidió que asesoráramos en relación con la redacción. Bueno, efectivamente lo hicimos, pero todavía no hemos tenido noticias de que haya tomado estado parlamentario. Lo que sí se pretende con ese proyecto es que los extranjeros o las personas, los no residentes en Uruguay que hayan ingresado en forma lícita al territorio uruguayo, mientras permanezcan en él, puedan acceder al cannabis y a sus subproductos, o sea, no solo el cannabis psicoactivo, sino también al cannabis con fines terapéuticos, durante permanezcan en el territorio de la República. Eso todavía no sabemos cuál va a ser la reacción de los legisladores de la coalición de gobierno. Pero bueno, es un proyecto que o se está presentando en este momento o se ha presentado ya, pero todavía no ha tomado estado parlamentario. Esto es todavía no está incorporado en una carpeta de la Cámara de Representantes. Pero ha sido sugerido por el propio gobierno. Bueno, el ex ministro de Turismo, renunciante ahora, que está siendo indagado por denuncias de corrupción, cuando asumió en marzo de 2020, él manifestó que le parecía que hubiera sido que sería una buena iniciativa abrir la puerta al turismo canábico. Luego eso quedó ahí, digamos, el actual Poder Ejecutivo no le dio más trascendencia al asunto y ahí quedó planteado. Pero ahora nuevamente se ha planteado, pero esta vez por legisladores de la oposición, del Frente Amplio. Yo creo que es una propuesta sensata, porque tratándose de personas adultas y capaces, no tiene ningún sentido que no puedan consumir cannabis estando en el territorio uruguayo, siempre que sea para consumo personal. El requisito es que lo que la persona adquiera a través de algunas de las modalidades de expendio, ya sea o a través del sistema de farmacia o haciéndose socio de un club canábico, sea exclusivamente para su consumo personal y conforme con las cantidades establecidas en la ley. Después también está sin reglamentar todavía la ley que incorporó las asociaciones de pacientes de enfermedades que pueden beneficiarse con el tratamiento con productos canábicos. Esa modalidad de expendio de cannabis y sus subproductos todavía no ha sido reglamentada, pero no sería mala idea si en el marco de este proyecto se le diera un envión también a esa modalidad de poder acceder a los beneficios terapéuticos de los numerosos cannabinoides que pueden tener alguna incidencia en muchas dolencias. Y Diego, por último te quería hacer una pregunta por ahí más abierta, pero vos sos una persona que conoces muy bien el proceso español, que también conoces algo de lo que está pasando en México, en Colombia, bueno, en Canadá. El mundo, América hoy es protagonista de las regulaciones. Europa en algún punto aportó muchísimo para poder abrir la discusión. Quería preguntarte cómo ves
los próximos años? ¿Cómo ves México, Colombia, la región en particular? No sé si hablar de Argentina, pero bueno, también si querés, damos tu punto de vista, obviamente. Algo dijiste ya de que Uruguay es un país laico y yo creo que ahí diste a entender bastante. Pero quería escuchar tu opinión sobre cómo ves el tema regional con la política de drogas respecto a la regulación del cannabis. Yo creo que la regulación en Uruguay ha tenido muchos tropiezos, pero bueno, era esperable porque era algo absolutamente nuevo. Uruguay no tenía ninguna experiencia en materia de usos terapéuticos del cannabis, como sí existía en Estados Unidos y en Canadá, o sea que Uruguay empezó de cero aparte y sin presupuesto, o sea que fue todo, digamos, elaborado sobre la marcha. Pero bueno, lo que sí quedó en evidencia fue la importancia de la existencia o no de políticas públicas en relación con la regulación. Eso se hizo muy evidente durante la anterior administración de Tabaré Vázquez. El expresidente Tabaré Vázquez, hoy ya fallecido, su administración no tuvo una política pública en relación con el cannabis. Directamente ignoró el tema y dejó que siguiera por los carriles burocráticos que hasta entonces estaban establecidos. Lo que constituye directamente no apoyar la regulación, porque la regulación de algo que antes no estaba regulado requiere evidentemente un apoyo decisivo en todos los ámbitos. Ahora nos encontramos con un gobierno de signo contrario en Uruguay en el poder, pero la incógnita es si apostará en este tema pensando en el negocio que es la industria del cannabis, o si por el contrario se dejará llevar por sus pulsiones policializantes en en esta materia que puedan redundar en restricción de derechos. Esa es un poco la incógnita que nos encontramos en Uruguay. Ahora bien, ¿qué es lo que me parece que puede pasar en la región? Yo creo que estamos en el marco de un proceso que es irreversible. Creo que esto no tiene marcha atrás y no tiene posibilidades de que tenga marcha atrás, porque si ya dentro de los Estados Unidos son cada vez más los estados que están regulando el cannabis para todos sus usos, además de los terapéuticos que ya tenían desde hace como 20 años. Canadá, como miembro del G7, lo ha hecho. México lo está haciendo, que aparte México va a ser el principal abastecedor del mercado canadiense por condiciones climáticas obvias. Esto creo que es un proceso que no tiene marcha atrás. Lo que creo que sí es importante es tener bien claro, no alcanza con legislar. Se precisa políticas públicas claras, definidas, financiadas y sobre todo capacitación. Y desde luego una sociedad civil muy alerta, atenta y exigente en cuanto a la garantía de sus derechos ciudadanos. Me parece que estos procesos que se están viviendo hoy a distinto nivel, en Colombia, en Argentina, bueno, en toda la región, puede ser que demoren más o que demoren menos, pero creo que son procesos irreversibles. Y ello me parece que no solo es porque seguramente dentro de 20 años esto va a ser una industria muy lucrativa, sino también porque cada vez más los ciudadanos son conscientes de sus derechos y son conscientes de la patraña del prohibicionismo, o cada vez más, por lo menos los jóvenes, están siendo conscientes de que el prohibicionismo siempre ha sido una falacia absurda, y bueno, de a poco la sociedad está recordando que desde milenios siempre convivió con las sustancias psicoactivas sin recurrir al sistema penal. Y siempre las soluciones fueron abrumadoramente mejores, más sanas y más humanas que el marco prohibicionista que heredamos en estos últimos 100 años. Bueno, Diego, excelente.
nos quedamos también con esta idea de que con la ley no va a alcanzar, pero bueno, estamos a veces cerca y lejos de la ley, y uno piensa en la ley y dice, bueno, es por acá y tengo la ley, y no, Sí, claramente. es por ahí, pero la cuestión es que se apruebe la ley, pero después no hay que descansarse en los laureles, hay que seguir trabajando. Exacto. Bueno, te agradecemos muchísimo No, el gusto es mío, por a este las ratito órdenes. que lo queríamos. Bueno, Bueno, gracias, muchas gracias, Emilio. Diego. Como siempre, gracias. Chao. Chau.